Parece que nadie le explicó la verdad de lo que ocurre en el país al señor Petro. Pero ¿se soluciona algo declarándolo persona no grata? Porque no es la primera vez que escuchamos un comentario en este sentido de algún gobernante extranjero, cercano además a nuestro país, de algún país vecino. Está con nosotros el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Macay. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias, Mávila, por la ¿Qué invitación. hacer? ¿Cómo contrarrestar esta narrativa o esta verdad, paralela que se quiere inventar en torno a la situación peruana? A ver, primero no hay que caer en el juego de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que sigo diciendo que ya le ha muy grande el Palacio de Nariño para él. No cosmové su cualidad y su calidad de hombre de Estado. Un gobernante tiene que, desde el primer momento que llega al poder, aprender a trabajar la cualidad de hombre de Estado, un estadista. Él se retrotrae y no vemos en los pocos meses de gobierno nada de eso. Y no hay que caer en el juego de Gustavo Petro, que ya sabemos su discurso, porque los peruanos primero tenemos dignidad. Y tenemos que salvar la dignidad de los policías caídos el sábado en el Ibrahim, que ha llamado, como muy bien lo dices en el informe, como nazis, ¿no? Estos militares del Partido Nacional Socialista que fundaron Adolfo Hitler en 1933 y llegan al poder, la enorme locura. Claro, pero preocupa precisamente por lo que usted ha dicho, se trata de un presidente. Exactamente. Entonces, y si a este comentario le sumamos lo que está ocurriendo en México, donde, por ejemplo, se ha pedido el informe, el expediente de asilo político de la señora Lilia Paredes, esposa del expresidente golpista Pedro Castillo, y se ha dicho que por 5 años esto será reservado, a pesar de que la señora Paredes está comprendida en investigaciones fiscales aquí, estamos hablando de una estrategia bastante bien articulada. sí. ¿No? Lo primero que quiero decir para que la gente, porque la gente nos pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué Petro habla así? Claro, ¿y por qué permitimos eso? Y no hacemos nada. ¿Qué podemos hacer? El asunto pasa, y permíteme, lo puedo graficar con un lapicero. Nuestra relación en el derecho interno es así. Aquí está el gobierno y aquí está la gente. Es autoridad. Pero con Colombia es así. Aquí está el Perú y aquí está Colombia. Entonces, como es una relación horizontal, no es vertical, el problema es ¿qué hacemos? No lo podemos querellar, no hay formato, él está fuera del territorio nacional, la querella es una relación de una imputación dentro del Estado. No se puede hacer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gesto político. Y el gesto político ya no es, por favor, declarar persona non grata. Vamos a terminar declarando persona non grata a todos los gobernantes de la región. Vamos a terminar llevando a la práctica, perdóname, sí, Mávila, llevando a la práctica la diplomacia, entre comillas, de Nicolás Maduro, que ha terminado aislado. Lo que tenemos que hacer es un gesto político con nuestra misión. ¿Cuál sería ese gesto político? Nuestra misión diplomática en Bogotá. Tenemos un embajador. Y hay que retirar definitivamente al embajador. Mira el gesto político-diplomático. ¿Qué significa eso? Que la relación bilateral peruano-colombiana se reduce. No hay rompimiento de relaciones diplomáticas. No hay que pedirlo nunca. Tenemos que ser responsables. Pero le bajamos el nivel a una encargatura de negocios. ¿Qué te parece? Eso significa en la práctica que los dos países siguen manteniendo vinculaciones, porque finalmente son relaciones de Estado, Mávila, pero bajarle el nivel es un latigazo político a Colombia y también un frente interno. Mira, Petro habla mañana, que es el Día del Amor, etcétera, va a sacar al público en la Plaza de Bolívar para hablar sus 200 días, etcétera, de gobernante. Y entonces, claro, no se da cuenta que ya empieza Petro a desgastarse internamente. De acuerdo, pero a ver, ese gesto político sí, se podría repetir con los otros presidentes sí, también. Y entonces caeríamos en eso que usted acaba de mencionar. Si declaramos persona no grata a Petro y a todos los otros presidentes que se han pronunciado en ese sentido, o abogados, o representantes, sí, en fin, la gente que está haciendo esta campaña para construir, digamos, una victimización de Castillo, también terminaríamos retirando a todos nuestros embajadores. No, porque
no los vamos a declarar persona non grata porque con eso ya tapas todo el tipo de comunicación. Ya no puedes conversar con alguien. Non grato es no te quiero, no te aprecio, no puedo conversar contigo. Pero si le bajamos el nivel y lo dejamos en encargatura de negocio, Mávila, la relación bilateral continúa, pero es un gesto en diplomacia de muy alto ¿Y calibre. habría que hacer lo propio con México? Hace buen tiempo hemos dicho. En México nosotros tenemos que hacer, si retiramos, si le declaramos persona non grata al embajador de Perú, de México en Lima, debemos hacer con nuestro embajador, retirarlo por un gesto inmediato de reciprocidad Por eso negativa. le digo, al final vamos a terminar retirando todos los embajadores, pero el discurso va calando. Pero, ¿o no? Mávila, primero hay que retirarlos para que sepan los países, sus presidentes, que nosotros no podemos permitir ese tipo de vituperios en la relación bilateral. Pero mantenemos la relación, no la rompemos. Y enseguida, y aquí viene un poco lo que te decía en el entretiempo, carácter para decirle al mundo, a América, etcétera, exactamente qué es lo que ha pasado en el Perú. Esto que todavía no cala, yo no sé qué está pasando, que no termina de crearse una conciencia colectiva panamericana e internacional de lo que pasó stricto sensu en el Perú. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Pues que hubo un quebrantamiento del orden democrático, una ruptura del régimen democrático, como lo dice la Carta Democrática Interamericana. Ese discurso tenemos que decirlo con metodología. Tenemos la diplomacia peruana, que es de primer nivel, para que lo haga. ¿Qué es lo que está faltando? Y ahí está la inyección. La Cancillería peruana tiene que tejer, articular. ¿Decisión política? Totalmente. Esto es decisión política. Ningún diplomático hace nada ¿Y por qué no hay cree una que no hay política. decisión política? Porque falta carácter. Lo he dicho siempre, tú me conoces. Cuando uno tiene carácter, entonces actúa directamente y no está pensando en el cálculo, que sí, que no, como menudo, cómo nos va a ir. Tenemos que actuar. Y eso significará, Mávila, que los países nos van a empezar a respetar. Esa es la primera metodología. La segunda es nuestra diplomacia, que hace un trabajo importante. Hay una técnica en diplomacia que es la diplomacia en silencio, la diplomacia secreta. Ahora se viene la reunión cumbre iberoamericana. ¿Qué vamos a hacer en República Dominicana? ¿Vamos a llegar para que nos vuelvan a dar como con palo, como ha sido en la CELAC? No. ¿Qué hacemos antes? Preparamos a nuestros diplomáticos para que vayan allanando el camino con los gobiernos con los que tenemos problemas, de tal manera que cuando se llegue a esa reunión, entonces hemos hecho un trabajo articulado. No se hace tampoco. Entonces, nos está faltando una decisión política de más alto nivel en el plano del frente externo que le grafique al mundo exactamente qué es lo que ha pasado en el Perú. Bueno, mientras tanto, mientras eso pasa en nuestro país y la estrategia o la decisión política no se toma, tenemos información, por ejemplo, que nos llega desde Ginebra, Suiza, un evento, el Quinto Suyo Suiza, ¿no? Y otras organizaciones. Margot Palacios, ex ministra de Salud, congresista de la República por Perú Libre, denuncia genocidio en el pueblo peruano desde que se inicia la dictadura. Esto es la información que está circulando. En este caso en Ginebra, la señora Margot Palacios, que es congresista de este país, está vendiendo en el exterior la idea de que aquí hay una dictadura y que hay un genocidio que sufre el pueblo peruano. Y el señor Castillo cambia de abogado o incorpora nuevos asesores legales todas las semanas. Y nadie sabe dónde sale el dinero para contratar a todos estos señores que lo ayudan en esta narrativa de Primero, Margot Palacios. Primero, yo creo que los congresistas que representan al Estado-Nación, etcétera. Me corrijo, perdón. Kelly Portalatino fue la que fue ministra de Salud. Margot Palacios es correcto. Es, claro, solamente congresista. Bueno, pero bueno, igual, es una funcionaria pública. Es una funcionaria pública y tienen que cuidar mucho porque representan al Estado dentro y fuera, tienen funcionalidad y responsabilidad. Y se tiene que explicar cuál es el nivel de sus impactos, de su discurso, porque imagínate, hay un detrimento material objetivo al Estado. No se puede decir que hay una dictadura si acaso no se demuestra. O sea, tendría que ser sometido al fuero que corresponda, ¿no es cierto?, para que explique.
Porque el Estado tiene pues, que tener un nivel de un escudo protector. ¿Cuál es el TOR del Estado? ¿Cuál es el nivel de protección del Estado? No podemos permitir que se produzcan estos niveles de falencia en el sistema internacional donde, me da pena decirlo, estamos perdiendo. ¿Qué te parece? Y lo digo con objetividad, porque la gente, uno mira los reportes. En España, por ejemplo, para darte el caso español, donde hemos tenido una embajada que no hizo prácticamente nada, ya viste tú el papelón, una presentación de un libro, mientras había muertos en el Perú, se estaba presentando un libro por el embajador, el ex embajador del Perú en Madrid, ¿no es cierto? Alejados completamente de la realidad, desconectados del país. Bueno, hay que tomar decisiones. Y la decisión pasa porque la Presidenta de la República con la Canciller, si no pueden reunir a los diplomáticos, hagan un Zoom con todos y le explique, la Presidenta se dirija a ellos, le explica el leitmotiv, que los inyecte el ABC de lo que quiere hacer su gobierno, para que pueda tener un frente internacional que la cuide. Mira, si el frente interno está doblegado, con una presidenta que cada vez pierde más apoyo popular, porque las encuestas entiendo que están diciendo que quieren que haya adelanto de elecciones, etcétera, ¿te imaginas perder el frente internacional? Se le achica los espacios a la presidenta y... ¿Cuál es el riesgo de eso, de que se achique mucho el espacio? Me preocupa mucho que se achiquen los espacios, porque cuando eso pasa, se deslegitima el gobernante. Y cuando hay una deslegitimación, no lo salva nadie. Y entonces ahí se produce la vulnerabilidad mayúscula, con una chapita o con una cascarita se cae el jefe de Estado. Eso responsablemente tenemos que evitarlo para la gobernabilidad de la patria. Yo soy de los que creen, Mávila, que la presidenta debe serlo hasta el 2026. Algunos me dicen, oiga, pero usted no entiende la realidad. La entiendo perfectamente, pero ¿te imaginas tú, por ejemplo, que tengamos una presidenta por sucesión que hacia adelante, cuando nos toque otro episodio, todos los presidentes por sucesión terminarán siendo presidentes de transición? ¿Qué te parece ese escenario? ¿Dónde está el nivel y el impacto de respeto las declaraciones de la constitución política? Exactas de Margot Palacios. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto en el marco de este evento al que hacíamos referencia. Lo cierto es que ha habido muchas irregularidades al momento de su captura, de su encarcelamiento, porque él era el presidente de la República, ¿no? Tenía una investidura y también en este caso, cuando eres un presidente, los procesos son muy distintos, ¿no? A él no se le había levantado en este caso su inmunidad presidencial y así se le detuvo. En estos momentos donde la derecha tiene el poder, no lo van a soltar. En este caso, al maestro Pedro Castillo Terrones, a la derecha le conviene que él esté en la cárcel, ¿no? Y seguramente habrá un gobierno nuevo, un gobierno mucho más limpio, más transparente, que tendrá que hacerle justicia al presidente Pedro Castillo Terrones. ¿Cuál es el objetivo o la audiencia a la que busca capturar esta estrategia que victimiza a Castillo y que lo hace pues un pobre perseguido político por una dictadura de derecha? ¿Son los peruanos en el exterior? ¿Son organizaciones internacionales? ¿A qué audiencia se busca convencer con esto? Yo te voy a decir ¿O qué se siguiente. persigue? Mira, yo he dicho siempre, y así me moriré, yo no tengo prejuicio alguno por conversar, sentarme con gente de derecha o gente de izquierda, ¿ya? Pero es evidente que lo que estamos viendo en este discurso es de un discurso de izquierda y radical además. O sea, tenemos que ser claros. Y esto se prepara desde adentro, con seguramente apoyos externos. Han habido en el pasado, tenemos que ser claros. Y esas ONGs que jamás han hecho lo que el espíritu de su creación las mandaba, sino han servido como palancas para desnaturalizar la realidad del país, también apoyan mucho. Entonces, frente a ello, nuestra gobernanza intraestatal tiene que tomar medidas. Por ejemplo, si una parlamentaria fuera del Perú hace o dice lo que estamos viendo,
Me imagino que el Congreso de la República, en el canon establecido conforme al reglamento, deberá convocarla para que ella explique, porque impacta negativamente. Ya no te hablo solamente en términos de gobierno o actores determinados, es Estado-nación, es país. Por eso, pero le preguntaba, ¿dónde apunta toda esta narrativa, ¿no? que incluye a estos nuevos voceros y operadores en el exterior? Ahora vemos el caso de una congresista. ¿Apunta a la comunidad peruana que vive fuera necesariamente? ¿A quién convence? Apunta al sistema internacional para que rebote debilitando a la gobernante. Mávila, esa es ¿La restitución de Castillo es uno de los objetivos? Seguramente que sí. Pero comprenderás pues que eso es imposible jurídicamente. ¿Y qué papel juega la Comisión Interamericana de Derechos Bueno, Humanos? la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en verdad nos ha terminado a los peruanos de desilusionar. Bueno, a mí hace tiempo, pero no cumple ningún rol. Yo no he visto que hayan dicho que van a volver a tomar su avión para ver la muerte de los 6 policías. O sea, un absoluto desequilibrio, totalmente alejados e ideologizados. Es una pena que la OEA, en su paquete completo, porque la Comisión Interamericana es un brazo de ella como la propia Corte, hayan terminado en el siglo XXI totalmente ideologizadas, donde los derechos humanos, que deberían ser erga omnes para todos los peruanos, es solamente para un grupo de peruanos. No estamos pensando en las viudas, en las madres, en los familiares de estos policías y la forma como han muerto y de todo lo que ha pasado en el país en los últimos tiempos. Una comisión interamericana debería ser absolutamente objetiva, asumir los casos de derechos humanos como corresponde. Y por esa razón es que también hay un mayor impacto contra ella, porque no corresponde. La justicia es objetividad y no parcialidad, como lo estamos viendo últimamente. ¿Un adelanto de elecciones contribuiría a mejorar la imagen del país afuera? No, yo soy muy institucional. Yo sigo creyendo que con un gobierno que se ponga bien los pantalones, apoyado con unas Fuerzas Armadas que tienen una actuación impecable en el Perú y no le están reconociendo a las Fuerzas Armadas porque no hay una conexión, porque no hay un buen trabajo de campo, entonces, y con un Congreso que realmente asuma el rol que le corresponde en la historia reciente, entonces podemos empezar a mirar nuestro destino de Estado-Nación, Mávila. De lo contrario, vamos a terminar convertidos en una republiqueta. Cuidado con eso. Eso es lo que nos preocupa, convertirnos en un país insalvable. Los peruanos somos más grandes que eso, como decía Jorge Basadre, que ayer cumplió 120 años. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en los estudios de Panamericana. Vamos a la pausa.